Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar estas hermosas palmas que pueden utilizar para decorar sus belenes o sus proyectos en temporada navideña. Así que los invito a que me acompañen hasta el final para que juntos elaboremos este hermoso proyecto. Amigos, para este proyecto, para estas palmas que vamos a elaborar, voy a utilizar para las hojas, voy a utilizar esta tela que se llama tela quirúrgica o cambral, no sé cómo lo conozcan en sus países, pero es esa telita con la que está hecha las prendas quirúrgicas, ¿listo? Entonces voy a utilizar un color verde, puede ser este tono, puede ser un tono más oscuro, como ustedes lo consigan. Y pues dependiendo de la cantidad de palmas que vayamos a hacer, entonces así mismo, aunque esta tela es muy económica, ¿no? Entonces lo mínimo que ustedes compran es 1 metro y eso es grandísimo, ¿no? Son 1 metro como por 1,50 creo que tiene la tela, entonces sale para bastantes, ¿listo? Esto, y también voy a utilizar este cordón se llama artesanal, no sé cómo lo conozcan en sus países, un cordón así que tiene textura, miren, es fácil de manipular. Miren, voy a trabajar con 2 tamaños. Este tiene aproximadamente unos 11-12 milímetros y este tiene como 7 o 8 milímetros, ¿listo? Para hacer diferentes tamaños de palmas. Entonces ya dependiendo el tamaño que ustedes quieran, así consiguen el cordón. Tengo acá la plantilla, esta yo se las voy a dejar a ustedes en la descripción del video, les dejo los moldes para que ustedes los puedan descargar y les dejo el enlace. Miren, entonces aquí tengo el tamaño de hojas para diferentes alturas. Entonces si la palma va a ser de 10 centímetros de alto, entonces vamos a utilizar este tamaño de hoja. Para 15 centímetros de alto, para 20 o para 25. Entonces aquí queda fácil. Entonces ustedes descargan los moldes y si pueden con un rotulador, si quieren retocar, volver a pasarlo para que se vea bastante, ¿no? Yo voy a utilizar este Sharpie que es de punta fina, ¿listo? Entonces para colocarlo en la parte de abajo, entonces ya dependiendo del tamaño que ustedes necesiten, entonces ubican la tela sobre esto. Miren que se alcanza a notar, creo que de pronto lo alcanzan a ver ustedes, ¿sí ven? Ahí se trasluce, entonces alcanzamos a ver la forma de la hoja que vamos a sacar. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es marcar, ¿sí? Así suavemente, no importa si se nos corre un poco, la idea es tratar de seguir este molde por la forma y el tamaño ya. Entonces miren, aquí nos queda. Ya después de esto, pues entonces vamos a cortar la forma y después de eso entonces vamos a cortar suficientes hojas, ¿no? Para una palmera estoy utilizando de 8 a 10 hojas, depende de cómo ustedes la quieren, si la quieren más frondosa, entonces 10 hojas, pero con 8 hojas está bien. Entonces si son 8, cortamos 8 o marcamos 8 iguales, ¿listo? Y aquí pues simplemente lo que hacemos es cortar. Pues cortamos. Miren que esta tela es muy práctica, muy fácil de manejar, aparte de que pues es muy económica. Entonces para las personas que quieran elaborar este proyecto para vender, les sale muy bien y las palmas quedan muy bonitas para utilizarlas en los proyectos, en los belenes para decorar. ¿Listo? Entonces así van a quedar las hojitas. Entonces lo que vamos a hacer es tomar alambre, es un alambre muy delgado, creo que tiene medio milímetro. Pueden utilizar alambre así o alambre de floristería, si quieren lo pueden comprar de color verde. Este yo lo compré en estos almacenes de dólar, ahí se consigue fácil este alambrito, un alambre muy delgado. ¿Ven? Y es bien manipulable, bien flexible. Entonces vamos a necesitar de este alambre y lo que vamos a hacer es tratar de colocarlo recto para medir aquí. Miren, el alambre debe quedar casi en el extremo. Vamos a dejar más o menos separado 1 centímetro sin colocarle alambre acá en la punta. ¿Ven? Entonces ubicamos el alambre, lo sostenemos y vemos que quede faltando 1 centímetro. Y de ahí para abajo entonces vamos a dejar que quede larguito, no el doble, no es necesario, un poco menos,
Entonces aquí utilizamos, puede ser una pincita de bisutería para cortar este alambre. Listo, miren. Aquí ya tenemos el alambrito así, tratamos de que quede recto, lo más recto posible para ubicarlo en esta parte. Entonces vamos a ubicarlo en la parte central. Bueno, después de tenerlo aquí ya listo, lo que vamos a hacer es tomar pegamento blanco y vamos a colocar, vamos a aplicar pegamento, un cordón. Miren, lentamente vamos a hacer un cordoncito por el centro, tratando de que nos quede en el centro de la hoja, ¿ven? Sin llegar al extremo. Miren, vamos a dejar más o menos centímetro y medio, un centímetro a centímetro y medio, sin aplicarle el pegamento, y el alambre lo vamos a colocar también allí, así como ustedes están viendo. Entonces hacemos un poco de presión aquí para que el alambre quede cubierto con el pegamento. Así, no importa que esto se manche un poco, porque cuando se seca va a quedar transparente. Si ven que de pronto hizo falta un poquito más, podemos aplicar un poquito más, ¿sí? Lo que necesitamos realmente es que el alambre quede cubierto con pegamento, para que cuando se seque entonces no se vaya a despegar. Miren, así. Entonces vamos a hacer esto con todas las hojas que vayamos a utilizar. ¿Listo? Entonces cortamos todas las hojas absolutamente, las podemos ir colocando en una superficie donde la vayamos a dejar secando. Entonces aplicamos el pegamento en cada una y lo vamos a dejar secar muy bien. Por lo menos lo vamos a dejar secando de 2 a 3 horas para que quede bien fijo. Aquí yo ya tengo unas listas, se las voy a enseñar. Miren, aquí las dejé secar muy bien. Si ven que queda esto transparente, queda fijo. Como ya les había dicho antes, si ustedes quieren utilizar un alambre de color verde, que también los venden de ese tono, de ese alambrito de floristería, puede ser. Listo, entonces aquí, como pueden ver, hice hojas de diferentes tamaños con el molde que les voy a dejar. Pues necesariamente, pues también no es que tiene que ser estricto. Digamos que si van a hacer de la grande, pueden hacer también de esta de 20 centímetros o de 15 centímetros, o de la pequeña, como ustedes quieran, y combinar en la palma en sí. Ustedes pueden combinar tamaños. Pues obviamente si es la palma grande, pues van a ser más hojas del tamaño grande, pero pueden por ahí meter una que otra de otro tamaño. También se va a ver muy bien si ustedes hacen esa combinación. Entonces vamos a trabajar con un solo tamaño. Esto era para que ustedes vieran cómo quedan. Pues nos queda así, perfecto para continuar. Entonces ya ahora lo que hacemos es, después de que se ha secado muy bien, entonces lo que hacemos es tomar de aquí y doblamos. Miren, aquí tratamos de que coincida. Cuando doblamos acá, entonces lo sostenemos acá en la punta. Listo, miren, así. Y acá entonces vamos a tomar una tijera y vamos a comenzar a hacer un corte. Entonces primero vamos a hacer un corte. Miren que la hoja está aquí recta. Vamos a hacer un corte hacia abajo, así, en punta. ¿Ven? Entonces hicimos el corte hacia abajo, y ahora en este sentido vamos a hacer el corte hacia arriba para que nos quede algo así. Y de ahí en adelante entonces vamos tratando de sostener la hoja que coincida aquí en los extremos, y continuamos cortando ya largo, casi llegando hasta el alambre, o llegando hasta el alambre, y cortico vamos cortando. ¿Ven? Miren, así vamos a continuar haciendo esto. Entonces buscamos que quede en punta, siempre que termine aquí en punta, y cortamos hacia arriba, hacia el alambre, tocando prácticamente el alambre. Listo, que las hojas sean delgadas y lleguen hasta bien arriba. Así vamos retirando los pedacitos, y así, de esta manera, entonces vamos sosteniendo que coincidan y cortamos para que estas hojas queden parecidas, o queden realmente como las de las palmas. Entonces continúo cortando acá y ya les muestro. Bueno amigos, y miren entonces cómo queda.
Ya cuando después de haberla cortado, si ella se queda pegada por acá por el centro, simplemente le metemos aquí algo y la separamos, ¿sí? Aquí queda abiertica. Entonces ya teniendo estas hojas así cortadas, miren, aquí tengo ya más hojas listas. Entonces las vamos a ubicar primero en un sentido, después en el otro, digamos, y la vamos a poner boca arriba. Entonces lo vamos a poner todas así, pero para continuar trabajando entonces vamos a utilizar un plástico, algo que ustedes puedan manchar. En este caso yo tengo este plástico que es con el que siempre trabajo la pintura. Entonces lo podemos ubicar y no vamos a dañar donde estamos trabajando. Entonces miren, simplemente vamos a colocarlas en un sentido, porque le vamos a hacer el mismo tratamiento a los dos lados. Listo. Entonces miren, ustedes ubican sus hojas, como les mencioné, deben ser de 8 a 10 hojas. Aquí son 2, 4, 6, 8. Voy a colocarle una más, 9. Entonces la voy a trabajar en el mismo tamaño, pero como les dije, ustedes pueden hacer combinaciones, ¿no? Para que también les queda muy bonito combinando diferentes tamaños, obviamente, porque pues hay hojas nuevas que van saliendo, entonces hay de diferentes tamaños. Pues acá voy a colocarlo así para que ustedes vean bien el procedimiento. Listo. Entonces acá lo que voy a hacer es tomar una pintura acrílica de color verde oscuro, o sea, un verde más oscuro. Por ejemplo, en este caso este verdecito pues es más claro, ¿no? Entonces necesitamos variar el tono. Tomamos un trapito, generalmente yo utilizo ya unos trapos que tengo para esto. Ustedes pueden utilizar un pañito viejo o un pedazo de tela vieja, y con un pincel así, puede ser un pincel ancho, plano. Entonces lo que hacemos es descargar un poco, miren, no lo trabajamos directamente, sino descargamos un poco y vamos a comenzar a motear, se llama esto, a darle diferente tonalidad. Listo, sin cubrir el color con el que viene la tela, ¿no? Color base. Entonces simplemente vamos a hacerlo así para hacer unas manchas en las hojas. Ya con esto le vamos a dar un poquito más de realismo a esta parte, a las hojas. Listo amigos, como pudieron ver, entonces lo que hice fue motear por un lado, después darle la vuelta y motear por el otro. Entonces al motear por debajo pintamos un poquito ya el alambre, miren, me concentro también en el alambre y queda ya un color más real, no nos va a quedar el plateadito. Entonces ahora lo que voy a hacer es ya dejarlo, por la parte de abajo lo dejamos así. Listo, miren cómo se ve la hojita. Esta la podemos dejar así por la parte de abajo, pero por la parte de arriba es la que más se va a ver. Entonces lo que hacemos nuevamente es volver a voltearlo y vamos a aplicar otro color acá, ya por este lado. Entonces voy a aplicar un tono ocre solo en el centro. Entonces vamos nuevamente a tomar, pero entonces en esta ocasión voy a tomar un pincel más pequeño, también plano, y vamos a hacer más o menos lo mismo. Entonces tratando de que no quede el color tan firme, entonces vamos a comenzar a aplicarlo en el centro. Aquí en el centro vamos a ir pasando el pincel para que quede esta tonalidad en el centro nada más de la hoja. Miren que no queda bien firme, o sea, no se nota tanto el color, pero que queda más bien difuso, por lo que yo descargo el pincel aquí en el trapito, ¿no? Entonces miren, con un pincel así, plano y corto.
Entonces simplemente lo que vamos a hacer es darle esta sombra o de este color para que las hojas que vayan quedando así. Entonces no nos va a quedar un color tan parejo, que se va a acercar más a lo que es la realidad. Listo, entonces voy a aplicar ya este tono en toda esta parte, en todas las hojitas que vamos a utilizar para cada palma. Bueno amigos, aquí ya terminé de hacerle ese efecto a todos. Miren entonces cómo queda, así cada hojita entonces nos queda así con esa sombra como amarillita. Y ahora voy a tomar un color bien fuerte o bien vivo. Este es un color verde manzana, y con un pincel triple cero bien delgadito, un pincel que ustedes consigan así bien delgado. Entonces vamos a comenzar a pintar sobre esta misma línea que hicimos, pero entonces ya este sí va directamente con este pincel así bien pequeño, ¿no? Entonces vamos a pasar una línea, miren, así. O sea, ya la pintura va directa, no la vamos a descargar en el trapo, y de pronto le pasamos un poquito el dedo. Listo, miren así. Necesitamos que quede en el centro esta línea de este color más vivo, y así de esta manera entonces le vamos a dar este contraste. Necesitamos que esta línea nos quede por todo el centro. Listo, entonces ella al ir absorbiendo la tela, al ir absorbiendo la pintura, ella se va mezclando con la tela. Esto miren así hasta llegar al extremo. Entonces necesitamos que nos quede así, esta tonalidad. Esto miren aquí. Ya si ustedes quieren de pronto dar algunas pinceladas extras por ahí, de pronto que quede manchadito, pero yo solamente lo voy a hacer en el centro. Esto miren, y la idea es pasarle el dedo para que se difumine con la tela. Entonces vamos a hacer esto así con todas, nuevamente con todas las hojitas. Entonces si necesitamos que se realce un poco más, si de pronto no se alcanza a ver bien, entonces volvemos y le pasamos. La idea es que se note este color, y así con el dedito lo vamos difuminando acá en la tela. Listo amigos, ahora continúo. Bueno amigos, entonces aquí ya tengo listas las hojas para la palma que voy a elaborar, y la palmera que voy a hacer es de 25 centímetros. Entonces para esa palmera voy a utilizar el cordón grueso, este cordón que les dije que es como de 11 o 12 milímetros más o menos, este cordón artesanal. Para cortarlo entonces les recomiendo con un cúter. Aquí les voy a mostrar cómo puede ser el corte, ¿sí? Simplemente cortamos así como normalmente cortamos cualquier cosa. Entonces nos sale un corte más limpio, miren, ¿sí? Sale un cortecito más limpio, que con la tijera de pronto nos queda más incómodo.
Esta palmera de 20 centímetros, de 25 centímetros que voy a hacer, también las de 20, para las de 20 de altura pueden utilizar este cordón. ¿Listo? Para las de 20 a 25 centímetros de altura. Ya les recomiendo de pronto las de 10 o 15 centímetros un cordón más delgado, así como este. Les queda como más proporcional. Este, como les dije, es de 7 milímetros, puede ser de unos 7, 8 milímetros el otro cordón. Bueno amigos, aquí entonces ya tengo listo el cordoncito para que va a ser el tallo de la palmera. Entonces a este cordón le vamos a hacer aquí un tratamiento. Entonces voy a utilizar alambre galvanizado. Este es un alambre de 1 milímetro. Este alambre es, que lo consiguen en ferreterías o también en almacenes de manualidades lo pueden conseguir. Es un alambrito más bien gruesito, porque estas palmas pues son articuladas, ¿no? Entonces ese es el plus de esta palmera, que ustedes le pueden dar una forma, la forma que ustedes quieran, ¿sí? No va a quedar recta totalmente, sino con la forma que ustedes prefieran. Entonces aquí lo que voy a hacer es tomar la punta del alambre con una pincita de bisutería. Lo que vamos a hacer es darle una curvita, entonces que nos quede así amigos. ¿Ven? Aquí en la punta queda curvo y ya nuevamente con la pinza lo vamos a cerrar, entonces que nos quede así curvo, porque si lo dejamos sin hacer esto, cuando la vayamos a introducir, porque esto lo vamos a introducir es por el cordón, entonces se nos tranca. Entonces ya con esta curvita lo que podemos hacer es ya buscar de pronto el centro más o menos. ¿Ven? Y aquí lo vamos introduciendo fácilmente. Entonces la palma vamos a poder hacerla articulada. Entonces aquí ya miren, llega hasta este extremo y aquí lo único que hacemos es cortar. De pronto esta pincita está muy pequeña para hacer ese corte, entonces pues yo les recomiendo primero introducir el alambre y después cortarlo, ¿sí ven? Porque pues tenemos aquí más alambre para poder empujar. Ya después entonces tomamos otra pincita, o si pueden con esa pues cortan y cortamos allí a ras. Listo. Pues aquí ya queda, miren que queda firme, y ya ustedes después le pueden dar la forma que quieran. Entonces le da firmeza a la palmera. Listo. Y ahora aquí entonces lo que vamos a hacer es darle color, y para eso entonces voy a utilizar una pintura color marrón claro, ¿sí? Un marroncito claro, y nuevamente el pincel plano anchito, y lo que vamos a hacer es aplicar, o sea, tomamos la pintura, descargamos. Nuevamente les recomiendo descargar un poco el pincel, no que quede seco, pero sí descargarlo, y vamos a comenzar a pasar el pincel en este sentido, ¿sí? Lo bueno de este cordón es que como tiene textura, entonces de una vez nos va a quedar perfecto para darle el realismo que queremos. Miren cómo se ve, ¿ven? Entonces vamos aplicando así la pintura, juntamos y vamos aplicando. No queremos que se cubra totalmente el cordón, simplemente queremos que dé tono, y la textura del cordón va a ser el resto. Le va a dar la apariencia parecida a los tallos de las palmas, de las palmeras, en este tipo de cordón. ¿Listo? Este tipo de cordón, entonces al aplicar la pintura no se cubre si lo hacemos así como les estoy diciendo, descargando un poco el pincel y aplicándolo así. Es más fácil si lo hacemos en un sentido, ¿no? Entonces la idea es que así el tallo de la palma. Pueden pasar tranquilamente y él va cubriendo. Bueno amigos, aquí ya terminé de pintar el tallo. Miren cómo se ve. Ven, tiene una apariencia bastante realista. Aquí debemos tener en cuenta donde hicimos el doblez del alambre, ¿sí? La curvita, y esa va a ser la parte de arriba donde van a entrar las hojas. Ya donde hicimos el otro corte recto, entonces lo tenemos identificado, que va en la parte de abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar las hojas y vamos a agruparlas, vamos a juntarlas. Entonces
con el mismo sentido, miren, por ejemplo acá en la parte de abajo vamos a juntar varias en un sentido y las otras en otro sentido, pero todas aquí que coincidan en esta parte, ¿no? O sea, que quede el alambrito acá. Entonces miren, coloqué unas para este lado y voy a colocar las otras para el otro lado. Entonces así, simplemente lo que vamos a hacer es juntar las hojas para enrollar el alambre, hacer un solo alambrito, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces aquí vamos a juntar esto bien, aquí en esta parte, que no nos vaya a quedar una más subida de pronto, que los alambritos deben ser más o menos del mismo largo. Entonces cuando yo les había mencionado que podemos hacer hojitas más cortas, entonces debemos tener en cuenta de que el alambre sí quede largo. Listo, miren, aquí vamos a sostener, por ejemplo, nos vamos a ayudar con una pinza acá, así. Miren, sostenemos y con otra pincita lo que vamos a comenzar es a enrollar los alambres. Vamos a hacer un solo alambre grueso. Miren que acá de pronto nos permite ayudarnos acá un poquito, pero con la pinza vamos a enroscarlo mejor. Entonces voy a enrollar bien este alambre y ya al final entonces cortamos un excedente. Bueno, cuando ya lo hemos enrollado y tenemos el ramillete de hojas lista, entonces mire que aquí en la parte de abajo van a quedar unos desiguales de otros y necesitamos hacer el corte aquí más arribita para que quede parejo. Entonces cortamos, nos ayudamos con una pinza así grandecita y ahora vamos a intentar hacer nuevamente lo mismo. Doblamos, curvamos la punta y aplastamos. Ya necesitamos que no queden puntas en ese sentido, ¿no? Pronto quedan hacia arriba pero no hacia el frente. Miren, aquí nos va a quedar esta curva. Listo, entonces ya con esa curvita y tratando de hacer que los alambres queden bien pegaditos. Miren acá, que nos quede algo así, que se vea curvo también. Entonces lo que hacemos es, aquí ya tenemos identificado el otro alambre que está curvo también y vamos a buscar más o menos por allí y vamos a introducir. Este cordón se presta porque en su interior es como con otro material así que viene suelto, entonces se presta para hacer esto. Pero si ustedes necesitan ayuda, entonces lo que hacen es ayudarse aquí con la pinza. Esto vamos introduciendo. De pronto si nos quedan muchas hojas, por eso no debemos sino colocar más o menos 8 hojitas. Nos queda muy grueso, entonces de pronto no nos entra. Entonces aquí voy a comenzar a empujar el alambre y él va entrando. Bueno amigos, aquí les voy a mostrar, tuve un poquito de inconveniente porque no caí en cuenta y había dejado el alambre muy largo, entonces para manipularlo al entrar, entonces se tuerce. Entonces lo que hice fue cortarle un pedazo más, ¿sí? Y esta parte debe quedar más o menos de unos 4 centímetros con el doblez, ¿no? Hay que hacerle nuevamente el doblecito y ahí entonces ya nos va a quedar más fácil para introducirlo. Miren. Entonces acá simplemente lo que hacemos es coincidir con el otro agujero y introducimos. Esos 4 centímetros sería suficiente. Listo. Entonces acá de pronto si ustedes ven que se está saliendo el material del interior, lo que hacemos es con la tijera cortarlo. Listo. Entonces miren acá con cuidado cortamos esto, que de igual manera esto no se va a ver, ¿no? Esto se sale por lo que estamos introduciendo los alambres, ¿no? Entonces está ocupando el espacio que él tenía adentro. Entonces miren, simplemente introducimos y ya va a quedar así. Ahorita vamos a cubrir acá y no se va a ver nada. Entonces ya saben, 4 centímetros de alambrito y lo introducimos para que quede de esta manera. Y ahora entonces vamos a cubrir acá este borde. Bueno, entonces para cubrir esta parte lo que voy a utilizar es este material, se llama estopa de coco. Yo ya les había mostrado esto
cuando hice el pesebre, el montaje del pesebre utilicé, y me parece muy práctico, muy bonito para darle unos acabados más naturales a los proyectos. Listo, esto se consigue en tiendas de floristería, de plantas, ¿sí? Entonces ahí de pronto lo pueden conseguir. Si no lo llegan a conseguir, de pronto pueden ver otro material, pueden por ejemplo usar fique despedazado o algún material que les dé una textura parecida, ¿no? De pronto para pegarlo aquí en el borde. Si consiguen esto, pues es muy fácil. Miren, simplemente vamos a arrancar pequeños trozos. Vamos a ayudarnos con las tijeras y ya con estos pequeños trocitos así podemos pegarlo en esta parte. De pronto podemos, para que no nos quede tan parejo, hacerle algunos cortes que quede así rústico. Miren. Y sencillamente lo que vamos a hacer es pegarlo aquí en el contorno utilizando silicona caliente aquí en el extremo. Miren, vamos a pegar de esto. Hay que tener cuidado también de que no nos vayamos a quemar, ¿no? Y ustedes entonces lo que van a hacer es cubrir el contorno para dar una apariencia bastante real y quedar muy bonito. Miren, ¿sí? Fácilmente. Miren acá. Esto es económico, ¿no? Pero si en sus países, como les digo, no lo consiguen, se puede ver algún otro material que sea fácil de conseguir, ¿no? Entonces voy a pegar acá en todo el contorno y miramos cómo queda. Miren cómo se ve. Listo, entonces pego esta fibra así y ahora ya podemos comenzar a acomodar las hojas. Nos fijamos dónde queda el alambrito para que quede para la parte de abajo. Entonces, si hay necesidad de enderezar alguna hoja, entonces lo hacemos. Vamos así, bajándolas, y de esta manera entonces vamos acomodando ya las hojas que le dan la forma a la palma. Listo, ya entonces ustedes le dan la forma a la hoja, la forma que ustedes quieran. Miren cómo se ve. Listo, y la acomodan de acuerdo a su gusto. Miren que la pueden poner hacia abajo, hacia arriba con caída. Entonces esto ya da bastantes opciones de cómo acomodar la palma, y dependiendo de la cantidad de hojas también que ustedes le coloquen. Entonces miren así como se ve. Entonces ya de esta forma lo único que nos queda faltando es la base, y para la base yo lo que voy a utilizar es un cartón, así como para darle más firmeza, ¿no? Entonces, de acuerdo al tamaño de la palma, entonces también tenemos en cuenta el cartoncito, ¿no? Que sea un poquito más amplio, un poquito más pequeño, ya dependiendo de eso. Entonces, y la base sencillamente lo que podemos hacer es darle una forma, o si ustedes quieren pegar directamente la palma en el proyecto que vayan a hacer, ¿no? Eso ya va en gustos. Miren, podemos darle una formita así y lo pegamos directamente. Debe quedar ampliecito, como les digo, para que tenga estabilidad. Pues en el centro simplemente vamos a aplicar silicona. Lo vamos a pegar. Miren que ustedes, como es articulada la palma, ustedes la pueden torcer, le pueden dar la forma que quieran. Ya eso va en gusto, ¿no? Entonces ustedes buscan cómo quieren que quede para que el tallo pues no nos quede tan recto. Listo, miren, entonces aquí lo que hago es colocarlo y sostenerlo allí mientras se seca. Entonces lo sostengo y cuando se seque continuamos ya decorando esa parte. Bueno, entonces aquí ya cuando se ha secado la silicona, para darle más estabilidad a la palma, porque ya miren, se va cayendo. De pronto si la dejamos así sería colocarle peso acá, pero yo lo que hago es utilizar estas piedritas. Yo las compré en este almacén de dólar y vienen diferentes colores. Ustedes pueden comprar o conseguir, o simplemente en el jardín de pronto buscar algunas piedritas que vamos a pegar aquí en el contorno de la palma. Pues para eso
Vamos a utilizar también la silicona y simplemente vamos a comenzar a rodear la palma con unas cuantas piedritas para que estas le den estabilidad, ¿sí? Se sostengan. Entonces miren acá, lo que voy a hacer es aplicar silicona e ir colocándolas para que la palma no se caiga, quede firme. Miren acá, en la parte de la base podemos hacerlo de esta manera. Entonces esto, aparte de que le da un toque decorativo, pues también nos va a servir para que la palma tenga más estabilidad. Entonces acá continúo pegando las piedritas y ya les muestro entonces cómo se ve. Bueno, miren cómo queda más estable, ya queda más firme y la podemos ubicar en la parte que queramos. Listo. Ahora lo único que nos queda es aplicar aquí de este césped. Voy a utilizar este césped artificial. Este césped lo venden también en donde se consiguen en tiendas de manualidades, o cuando es en temporada navideña lo venden en bolsitas. Esto es hecho con el acerrín, lo que queda de la madera. También, si ustedes no quieren, pues simplemente lo que hacen es pintar esta parte, o si no consiguen este material. Listo. Y acá, entonces, como ya lo hemos hecho en otros videos, simplemente vamos a cubrir la base con pegamento y después vamos a vertir el césped en esta parte. Acá vamos esparciéndolo con el pincel. Recuerden también aplicar en estos bordes, ¿no? Acá cubrir esta parte para que nos quede bien terminado el proyecto. Listo, entonces voy a cubrir toda la base y ya aplicamos el césped. Después de que ya hemos aplicado el pegamento, entonces simplemente vamos a esparcir el césped. Así lo cubrimos bien, le damos vuelta y en los bordes donde les dije que apliquen el pegamento también podemos aplicar una partecita acá y simplemente lo que vamos a hacer es irlo colocando así. Bien, vamos haciendo que se vaya pegando en los bordes para que nos quede mejor acabado. Bueno amigos, miren, ya entonces se secó el césped que aplicamos y queda lista nuestra palmera. Miren cómo se ve, queda bastante realista, queda muy bonita para utilizarla en nuestros proyectos de belenismo. Miren, y así como les había mostrado, entonces podemos hacerlas en diferentes tamaños. Esta es la de 25 centímetros, pueden hacer una de 20, ya con el cordón más delgado pueden hacer las de 15 y la de 10 centímetros. Miren cómo se ve. Ahí quedan estas palmitas para que las podamos utilizar, como les digo, y le damos un toque más realista a nuestros proyectos. Quedan con una apariencia muy bonita para decorar nuestros hogares. Espero amigos que les haya agradado este proyecto, que sea de bastante utilidad para todos ustedes, las personas que quieran hacerlo para comercializar. Es una idea muy buena para que puedan vender de pronto por unidades, por paquetes, ya ustedes deciden. Muchas gracias como siempre por acompañarme. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones también para que les avisen cada vez que estamos subiendo un nuevo video. Si ustedes desean y nos quieren colaborar, pueden compartir estos proyectos, pueden compartir estos videos con sus familiares, con sus amigos en sus redes sociales. Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.